En la etapa número 5 es la etapa de las pruebas donde encontramos aliados y empezamos a encontrar los primeros enemigos, los primeros obstáculos. Aquí el héroe se enfrenta a desafíos y conoce qué aliados te van a apoyar, quiénes te van a ayudar y enemigos tanto internos como externos que van a poner a prueba tu determinación. Por tanto, aquí estar determinado es muy importante. ¿Cuáles son los obstáculos? El autosabotaje, conflictos con los demás, tentación de renunciar. ¿Cómo superar estos obstáculos? Pues construyendo relaciones sólidas y manteniendo una visión clara del objetivo. Aquí hay muchas herramientas para trabajar con esto que te puedo ofrecer. Te puedo ofrecer trabajar con el método Sedona, trabajar todo es el proceso de reconfiguración de reprocesamiento de las heridas de infancia, de los traumas, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante la red de apoyo, por eso me gusta mucho trabajar con el grupo de apoyo, por eso nos reunimos una vez todas las semanas, porque no solamente es que yo te voy a dar feedback, sino que es que también trabajemos con este apoyo. Y aquí hay muchas herramientas para trabajar miedos, mapas mentales para clarificar objetivos y demás. Pero bueno, vamos a profundizar, vamos a hablar de esto un poquito más en profundidad. Bien, eh, también en esta etapa, en donde nos vamos a enfrentar a los desafíos, también vamos a encontrar quién está de nuestro lado y quién no, ¿vale? Quiénes son nuestros aliados y vamos a poder utilizar un potente recurso, ¿vale? Eh, y también, ojo, hay partes de nosotros mismos que queremos ir para adelante y otros que no quieren. Entonces tenemos que ver qué dicotomía interior tenemos para saber qué parte de nosotros quiere ir hacia adelante y identificar la parte que se quiere quedar o que no quiere avanzar, qué le está pasando, ¿vale? Para poder integrar estos aspectos y transformarlos. Esto requiere acompañar a la persona, acompañarte a ti para que navegues estas pruebas sin caer en trampas, porque hay trampas, hay salidas en falso y patrones de autoengaño, ¿vale? En esto yo utilizo mucho técnicas de autoobservación, por eso te doy muchos esquemas para que tú puedas autoobservar cuáles son, pues bueno, tus pautas, un registro emocional, llevar un diario emocional, siempre es importante, un diario de a bordo, una bitácora registrar qué desafíos te vas encontrando, cómo reaccionas ante ellos, qué patrones emocionales surgen. Esto a mí me gusta trabajar siempre con, para mí, la gran mega herramienta con la que me he encontrado en esta vida es las heridas de infancia. También está bien trabajar con los patrones, con los arquetipos. Y luego ya, bueno, pues si tienes que hacer algún tipo de trabajo, pues, yo qué sé, lo que sea el propio proyecto. Vale, entonces nos vamos a encontrar esto como te registro. Diálogo con las partes internas. Bueno, pues aquí lo que se suele llamar terapia de las partes, aquí vamos a hacer mucho role-playing para ponernos en esta parte de nosotros que quiere tomar el rol en donde no está dispuesto a enfrentar este cambio. Vamos a explorar, es que en este diálogo interno, a explorar tanto nuestros aliados como nuestros enemigos internos. Enemigos internos puede ser la voz crítica interna que intenta protegerte de las heridas pasadas, pues hay que a veces dialogar con ello, ¿no? ¿Vale? Luego, todo el tema, todas las meditaciones guiadas que me van a servir para trabajar también esto. Trabajamos con el método Sedona con las resistencias, trabaja con meditaciones guiadas, las resistencias, los objetivos, las ventajas y las necesidades subterráneas, visualizaciones, etcétera, etcétera. Identificando siempre patrones recurrentes, vamos a ver qué patrones estás teniendo al ir superando estas pruebas, ¿vale? Si evitas los conflictos, si se rindes fácilmente, si actúas impulsivamente, etc. Y qué enfoque y qué somatizaciones estás teniendo, porque eso nos da una pauta de qué cosas están cayendo por el lado del inconsciente y tú no las estás viendo, pero se están haciendo ver porque el cuerpo habla lo que la boca calle, lo que la mente no quiere ver, te lo enseña el cuerpo. ¿Vale? Y a veces, bueno, pues también es interesante hacer un reencuadre cognitivo, que eso es para eso la terapia hablada. ¿Qué salidas en falso? Pues generalmente creer que haber cambiado sin haber cambiado un pedo. Busca- Es una resolución superficial. Aquí tenemos cosas como evitar el dolor real, porque crees que has enfrentado una herida emocional, pero en realidad la has bordeado.
sin profundizar en la raíz. Buscar soluciones rápidas. Estoy harta de gente que quiere herramientas de varitas mágicas de fin de semana. Está muy de moda todo el tema de la ayahuasca, de los hongos, de toda psilocibina. Yo estoy escuchando a gente que está diciendo que, bueno, expertos en manejar la psilocibina, que por cierto en España y en Europa está totalmente prohibida, entonces gente que se está yendo fuera o que lo está haciendo de tapadillo en el país, yo me niego. Utilizar todo este tipo de cosas sin tener un contexto ritual, un guía y alguien muy experto dentro de un contexto muy controlado y muy ritualizado, esto no tiene sentido, ¿vale? Eh, Hay muchas terapias de estas rápidas, de las de fin de semana, de en 2 sesiones te hago un chachachas y ya te he quitado, te he despojado de todas las porquerías y ya No, no es así. Eh, Hay gente que también, hay personas que en algunos casos idealizan a los aliados como si eso ya te fuera a eximir de todo. Mentores, terapeutas, no, es que tengo tal mentor, tal terapeuta, bueno, con esto yo, bueno, ya, pues que tú tienes que hacer el trabajo. Está bien que te hayas buscado una persona buena, pero tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes que caminar todos los días, ¿vale? Y muchas veces surge una euforia inicial que no es la transformación, es el motor de arranque, pero cuando en un coche el motor de arranque ya ha arrancado, después entra el motor de combustión, que eso se llama compromiso. Eso se llama hábitos, ¿vale? Entonces hay un alivio temporal, pero no es un cambio duradero. Tenemos que seguir trabajando y aquí hay mucha gente que lo deja. ¿Cómo superar estas salidas en falso? Volviendo a las bases. Revisamos el problema original, lo que fue la llamada. ¿Realmente has trabajado en tu núcleo emocional o has evitado enfrentarlo? Trabajar con la integración profunda. El cambio no solamente es cognitivo, también tiene que ser conductual, integrar emociones, creencias, necesidades subterráneas, somatizaciones que tienen que empezar a ir ya a estabilizarse o remitir. En fin, vamos a identificar todas estas áreas de cambio donde el cambio aún no se refleja en la vida cotidiana. Luego, confrontar todo tipo de proyecciones. Muchas veces estás externalizando sus problemas o soluciones en aliados o enemigos y, tien- y tienes que volver a asumir tu propia responsabilidad, ¿vale? No es que fulanito te lleve el fardo. Aquí muchas veces se habla de soy el Sherpa de mis clientes o de mis guiados. No, yo no llevo el fardo de nadie, lo llevas tú. Yo te voy a enseñar a cómo cargarlo mejor, cuándo dejarlo, cómo repartir la carga, cómo manejar ese fardo. Pero ese fardo que hay que hacer, lo tienes que llevar tú, es tu vida, ¿vale? Y sobre todo, ser humildes, ser pacientes. Un cambio profundo lleva tiempo y lleva sacrificio. Y a veces hay ciertos dolores del crecimiento. Es normal, ¿vale? Así que nosotros lo que hacemos cuando trabajamos en el grupo de apoyo es crear un espacio seguro, ofrecer un espacio para la reflexión, para el intercambio y siempre, digamos, todas las sugerencias que son dadas de manera amorosa, es un pequeño desafío, amorosamente, no sé, cuestionar suavemente estas soluciones rápidas que muchas veces se dan, ayudarte a profundizar en esas emociones subyacentes, ¿vale? Y fomentar el autoliderazgo. Es muy importante que, aunque tenemos buenos terapeutas y tenemos muchos compañeros, pero al final es uno el que tiene que lidiar con esta situación y hacer la evolución personal. O sea, uno tiene que comer, uno tiene que ducharse, uno tiene que dormir, es uno el que lo tiene que hacer. Puedes tener la mejor cama, la mejor agua caliente, un bonito baño, una ropa limpia, pero al final es tú el que tienes que ir haciendo esta serie de cosas. Y sobre todo, que te sientas acompañado en los fracasos, porque vas a fracasar, va a haber situaciones en las que las cosas van a salir mal, te lo anticipo ya. Entonces, para que alguna vez tengas algún fracaso y las cosas salgan mal, bueno, pues aquí estamos todos para sostenernos, para acompañarnos y para llorar si hace falta, ¿sabes? Y entonces, bueno, hay que aprender que cada caída trae un aprendizaje y eso nos hace ser más resilientes. Y sobre todo, para celebrar.
celebrar los logros de forma genuina, que aunque sean chiquititos, pero eso hace que todos nos sigamos motivados, ¿vale? Y ahora me gustaría compartir contigo el caso real de Sofía. Bueno, lógicamente todos cambian los nombres, eso es normal, y algún detalle que los pueda identificar. Bueno, es un viaje, en un viaje hacia el empoderamiento personal. Ella era una profesional de 35 años que llegó que llegó a mí después de una serie de fracasos en su vida laboral y personal. Y aunque tenía un puesto directivo en una empresa importante, constantemente dudaba de sus capacidades. Evitaba tomar decisiones importantes y dependía de la aprobación de sus superiores para prácticamente todo y no asumía riesgos. O sea, ella iba por lo seguro. En la vida personal, por relaciones superficiales. Y se sentía desconectada emocionalmente. Decía eso de siento que vivo en piloto automático sin saber quién soy realmente. Entonces, bueno, estaba en plena etapa de pruebas de aliados y enemigos de su propio viaje del héroe. Y se enfrentaba a desafíos que la ponían en carne viva, recordaba estas en evidencia sus heridas de infancia, sus heridas internas y los patrones de comportamiento limitantes. Así que poco a poco fuimos identificando estas pruebas, digamos, había tres pruebas, ¿vale? Miedo a ser auténtica en su trabajo, eso yo creo que le ha pasado a muchísima gente, porque se escondía que le ha pasado a mucha gente, mira, Sofía se escondía detrás de una máscara de perfección para evitar críticas. O sea, era muy perfeccionista, hostia, es que también te exige un desgaste personal importante. Y esto venía de su infancia, de una serie de unos padres muy exigentes con ellos, muy intransigentes, que nunca estaban satisfechos y siempre le pedían más y más. Bueno, ya se había acostumbrado y bueno, pues aquí en el trabajo pues también. Prueba número dos, una relación conflictiva con su pareja. Sentía que tenía que moldearse para agradar y temía expresar sus verdaderas necesidades, porque esto podía hacer, ella tenía que ser perfecta para su chico, porque pensaba que si su chico no tiene una chica perfecta, va a pasar de mí, o me va a tener por ahí, se va a ir con otra, o va, en fin. Y la prueba número tres, y la más importante, era una voz interior, el crítico interior. Había desarrollado un verdadero enemigo interno, una voz constante que le decía que nunca era suficiente. Vamos a ver los aliados, vamos a echar cuentas de aliados y enemigos en su camino. Aliados internos, su intuición, porque aunque era una persona reprimida, le enviaba señales de que necesitaba un cambio, poquitas, y un deseo profundo de vivir una vida más auténtica. Aliados externos, pues su terapeuta, o sea, yo, quien la guiaba y la exploraba sus patrones emocionales, y una amiga cercana que la apoyaba y la animaba a priorizar su bienestar, que al principio vinieron juntas. Enemigos internos, la voz crítica, el crítico interior. A ver, que ya has fracasado otras veces y el miedo paralizante al rechazo y al fracaso. Y enemigos externos, pues un entorno laboral corporativo obviamente competitivo, donde mostrar la vulnerabilidad era señal de debilidad. Y la pareja, que rechazaba sus intentos de comunicarse profundamente. Eh, ¿Cómo hicimos para afrontar estas pruebas? Bueno, pues utilizamos esta técnica del diálogo interno. ¿Vale? Estos role-playing en donde vamos hablando de una persona y lo que le contesta la otra, a veces también, en el caso de Sofía, la escritura, le gustaba escribir esto con personajes y ya se sentía como mejor. Bueno, esto depende de cada persona. Y luego, bueno, pues estuvimos viendo en algunas conversaciones más difíciles, pues tratar de hacer esta simulación de role-playing para expresar, para aprender a expresar sus necesidades a su pareja y a sus superiores en el trabajo, porque las primeras conversaciones no salieron muy bien. Entonces, con cada intento, bueno, pues se fue sintiendo un poco más segura. Luego, es muy importante la visualización, visualizarlo, hacer visualizaciones de cómo quiero ser yo en el futuro, cómo me imagino yo teniendo estas conversaciones, cómo me imagino yo, todo esto es muy importante. Por supuesto, incorporando prácticas de autocuidado, pequeños rituales de cuidado personal, de ejercicio, de tiempo a solas. Todo esto le fue ayudando a recuperar el tiempo de su energía personal, emocional y física. Y luego también, mm, pues bueno, bueno, básicamente esto. ¿Qué pasó? Pues salías en falso.
qué le pasó a Sofía, porque Sofía creyó que había superado todo esto tras una pequeña victoria. Habló con su jefe y le dio un reconocimiento y dijo, guau, pues ya está. Entonces, todavía ella evitaba tener conversaciones profundas con su pareja y seguía teniendo miedo de mostrar su vulnerabilidad, sobre todo en el trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto le tienes que hacer entender que una pequeña victoria no es el final, no implica que esto ya esté todo resuelto y que las pruebas no desaparecen tras un único éxito, sino que cada desafío nos pide profundizar más, profundizar más, profundizar más hasta que el camino ya se ha despejado. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo fuimos trabajando? Pues aceptando su proceso, pues tienes que aprender a aceptar cada una de vamos a decir, sobre todo aprender a no ser perfecta en este caso. Eso le costó mucho, pero bueno, trabajando con meditaciones, trabajando con su niña interior, con las heridas del alma, cartas a mi madre, etc, 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 pues ahí fue aprendiendo que, bueno, que podía cometer errores y que era humana y que todo estaba bien. Luego estuvimos trabajando también con las heridas de la infancia, con la relación con sus padres y cómo sus exigencias concretamente moldearon este carácter. La herida de la injusticia, que son padres muy rígidos, muy exigentes, que te piden un alto estándar y que si bajas de este estándar, pues no te aceptan y te rechazan. Entonces, claro, haces lo posible por tener un estándar alto y cuando no lo alcanzas, te sientes súper mal, porque ya ves que van a pasar de ti, que te van a ignorar, te van a ningunear. Entonces, bueno, la cuestión es que ya aprendió a reconocer que estos estándares no tenían por qué vivir bajo estos estándares y comenzó a construir su propia definición de éxito, que es muy importante. Y de esto, poco a poco, ya como resultado final, pues fuimos reconectándola con su propósito, porque resulta que un día durante la meditación él se dio cuenta que ya realmente lo que le apetecía era liderar desde su esencia, desde su autenticidad y ser más empática, no tener por qué ser una borde. Entonces, esto le dio este darse cuenta y este ver bueno, pues que se podía hacer. Le dio bastante empoderación y bueno, y ganas de seguir para adelante. Y con el tiempo, pues Sofía había mejorado mucho su comunicación en el trabajo, ya delegaba tareas, no tenía que ser perfecta y hacerlo ya todo y no sé qué, sino que podía entregar trabajo a otros y pedía ayuda cuando lo necesitaba. Con la relación de pareja, pues al darse cuenta de que ya no era compatible con sus valores y necesidades emocionales, pues bueno, lo dejó. Porque a veces estás con una persona que bueno, que quiere una cosa, pero es que esa cosa no soy yo. ¿Vale? Está muy bien al principio ponernos tacones, pero el resto del día andamos en casa sin zapatos, o con zapatillas, o con deportivas, o con mocasines. Y a veces queremos estar todo el día en pose, pero realmente con nuestra pareja no podemos estar en pose. Si quien somos nosotros es con quien realmente tenemos que estar con la otra persona. Y comenzó a sentir orgullo por los logros y dejó de depender de la aprobación externa. Finalmente, bueno, pues las pruebas, ya para finalizar, son una parte esencial del crecimiento. No debemos tenerles miedo, sino enfrentarlas con coraje y apoyándonos en los aliados internos y externos. Cada prueba que superamos nos acerca más a nuestra versión auténtica y fortalecida. Y yo como asesora, pues mi tarea es ayudarte a que identifiques patrones limitantes, condicionamientos de todas clases inconscientes que te están saboteando y ofrecer herramientas efectivas y recordarte que tu transformación es un camino, no un destino, ¿vale? O sea, esto no lo tienes que terminar a fecha de tal o de cual. Y bueno, pues con esto ya he finalizado, digamos, este vídeo. Te remito para hacer los ejercicios pertinentes.